Ya, Bene, entremos en materia, siendo las 6:04, estamos hoy día muy eficientes con los tiempos, Raúl Agurto. De este martes 24 de septiembre, faltan 2 días para mi cumpleaños, cumplo 40 años, cambio de folio, lo dejo todo avisado. Pero vamos a hablar de otra cosa, porque bueno, igual me acerco a paso agigantado a mi jubilación. 25 años más. Así que vamos. Esta es la introducción, que no tiene nada de introducción, para hablar del tema que nos convoca con Andrés Huerta. La Asociación de AFP y el gobierno se lanzaron en picada contra el reclamo, el que comentamos algo ayer, de una profesora jubilada y que fue acogido a trámite por el Tribunal Constitucional. Recordemos que lo que hizo esta docente fue pedir retirar de su aseguradora, es decir, de su AFP, sus fondos, la platita que ella juntó durante todo este tiempo. Lo que a los ojos, y me imagino que esto es noticia porque la profesora debe estar lejos aún de su jubilación, lo que a ojos del Ministerio del Trabajo es una campaña política motivada por el no más AFP. No me queda muy clara la relación, pero sí me interesa saber si es que efectivamente la plata que nosotros mes a mes entregamos a nuestros administradoras de fondos de pensiones, sabemos que es nuestra, pero la pregunta ¿es disponible o se tiene que guardar ahí? ¿Hasta qué punto es propiedad privada de uno? Para hacer lo que uno quiera con ella en cualquier momento. Andrés Huerta nos va a iluminar sobre este dilema que hoy día está en sede judicial. ¿Cómo están? Buenas tal, tardes. Andrés? La Bienvenido. respuesta del TC va a ser la más clara al respecto de tu pregunta, Gerson. O sea, ¿de quién son los fondos que tenemos ahorrados en las AFP desde que empezamos nuestra vida laboral? Ese es el fondo de la discusión. El fondo del asunto. Pero espérate, esa es la pregunta, porque yo creo que no hay discusión de que son nuestros. No puede ser la discusión. De libre disposición. No, porque en el exacto, fondo... es que se dice Claro, y eso. puedes tomarlos de una sola vez, una vez Si que son de terminas libre tu vida disposición, laboral. no es lo mismo Claro. de que quién sean. Y ojo, no en cualquier minuto, sino que una vez jubilado. El decreto ley 3500 del año 81 lo que dice precisamente eso, que la forma de obtener estos ahorros es vía pensión. Es la única forma que actualmente, de acuerdo a esa legislación, que sabemos cómo se originó, existe para retribuirnos de los ahorros previsionales dentro de nuestra vida laboral. O sea, te obliga a la cotización mensual, pero no dice nada respecto del final, digamos, de la manera en que te van a ser entregadas. Eso se reguló después. Y tú tienes ahí varias formas. Claro. La renta renta vitalicia. Ya, pero perdón, aquí el único argumento jurídico en el fondo, o no el único, pero el que se está poniendo al centro es justamente hasta dónde llega el derecho de propiedad. Claro. Si existe esta figura donde te puedan decir que los fondos son tuyos, que es lo que se viene escuchando desde que se creó el sistema AFP, pero que tú no puedes disponer de esos fondos. Entonces, Claro. quienes están interponiendo este recurso dicen, a ver, pueden ser míos si yo no puedo disponer de ellos, ¿no es eso entonces una falacia? Y eso es lo que tiene que zanjar el Tribunal Ese es el Constitucional. punto. De Una hecho, cosa es que se haya dicho 40 años que los fondos son de nosotros, de los cotizantes, y otra cosa es que el tribunal vaya a considerar que eso es efectivo si es que hay restricciones a ese derecho de propiedad. Y la historia partió de golpe, ¿eh? Esto fue bastante sorpresivo, incluso en la pauta noticiosa. La semana pasada, en medio de todas las celebraciones de fiestas patrias, conocimos el caso, mediante la portada del Mercurio de Antofagasta, de la profesora Ojeda, María Angélica Ojeda, de Antofagasta, que terminó su vida laboral, se pasó a jubilar y de ganar 1.200.000 mensuales, su pensión se redujo a 185.000 pesos mensuales. Ella había juntado 46 millones de pesos En con su todo vida lo que laboral, impuso del año en su vida. 88 hasta acá, con una laguna solo de 2 años. Eso dice ella, que tuvo muy poca laguna Muy poca previsional laguna. y que de hecho ella es profesora de matemáticas. Y yo la escuché hoy día hablar y decía, como en Casa Herrero Cuchillo Palo, me fallaron los cálculos, dice ella, siendo yo profesora La de vamos a matemáticas. escuchar, Yo pensé, dijo, que iba a tener unos 400.000 pesos de pensión y no, pues saco 185.000 que no me alcanza. Entonces no tiene nada que ver con lo que está diciendo yo. Pues. Esta señora está jubilada. Sí, Sí, pues, po, abuelo. sí. Ah, ya, pues eso es lo que yo preguntaba. Sí, pues. Esta persona está jubilada y lo que está Está diciendo... recibiendo una pensión que no le alcanza, como tantos otros adultos mayores de nuestro país. Y tiene un problema, ella necesita repactar un crédito hipotecario, empezar a prepagarlo para poder mantenerse en su casa. Y Entonces lo que está pidiendo es que se le devuelva la totalidad de lo sus que ahorró. ahorros en la AFP para poder pagar o repactar sus deudas. Perfecto, que se lo paguen todo de un paraguaso, a pesar de que ella sí cumplió con la primera parte, que es haber estado jubilada, Punto. que le pasen todo de un paraguaso, aunque después, en los próximos lustros que viva, no le llegue nada mensualmente. Sí, ahora, Ese sería el punto. hay un tema con lo que tú No planteas. quiere eso ella. Que tú decías Eso es no lo que ella quiere. Claro.
Tú decías, no entiendo esta parte de la vinculación de que el gobierno dice que esto es acción de no más AFP. Sí, sí. Claro, porque esto responde a 14 recursos similares presentados una acción distintos. coordinada. Claro, son distintos recursos presentados o asesorados por el movimiento no más AFP en distintas cortes de apelaciones. Se rechazaron 4 y se cursaron 10. Y este es el más emblemático. ¿Y los fundamentos eran similares? Sí, los fundamentos son los mismos. El que tú inédito quieras, es que esto o sea, se acoja. hacerte de la propiedad de estos fondos alegando que son tuyos. De hecho, es bien simbólico lo que hace la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que da esta luz verde, y vamos a explicar luego por qué va a pasar al Tribunal Constitucional y por qué lo va eventualmente a revisar. Porque precisamente es el requerimiento que ella, la profesora Ojeda, realiza ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, es precisamente para que se verifique a quién pertenece o si ella puede acceder a estos fondos que ella ahorró durante su vida laboral desde el año 88 hasta el 2018. Y lo que dice la propia Corte en este fallo que fue redactado hace algunos días es que el derecho de propiedad estaría contravenido respecto a lo que tiene el trabajador sobre su capitalización individual. Vamos a leer textual. La regularización, dice, no cumple una función social, sino un sistema económico regido por el mercado, dice, sin la voluntad del trabajador ni menos su intervención, al punto que su capitalización no puede utilizarla en su propio beneficio. Para despejar su duda, el Tribunal de Antofagasta acude al Tribunal Constitucional y le pide que se pronuncie sobre el asunto. ¿Y ese pronunciamiento es vinculante para la Corte de Apelaciones? Sí, si el Tribunal Para este Constitucional, caso, sí. luego de haber acogido trámite, como ya lo hizo hoy, y después de eventualmente dar la admisibilidad, tiene que luego ver si es acogido o no. La noticia de hoy es que el Tribunal Constitucional admitió trámite. Sí, acogió trámite. Sí, pero ojo, porque que ahí... cumple las formalidades para poder Sí, revisar. Eso. O porque sea, sería hay el colmo dos- que presentado por la Corte de Apelaciones no cumpliera la formalidad. Lo que pasa es que hay dos controles de admisibilidad por Sí, parte del tribunal, eso que es me verdad. parece que ahí también es importante como hacer la aclaración. Lo que hasta ahora ha analizado el tribunal es que se cumpla todo lo que tiene que ver con la forma, Claro. con lo formal. Y todo eso está correcto y por tanto lo declara admisible. Pero el control, digamos, de admisibilidad del fondo y de los argumentos lo tiene que hacer ya analizando la materia, no solo El la Pleno, forma. lo tiene que hacer el Pleno y ver si es constitucional o no. Claro, Esto- pero lo interesante es que aquí lo que le está pidiendo la Corte de Apelación al Tribunal Constitucional es que diga que ese decreto ley 3500, al impedir el retiro de los fondos, vulnera el derecho a propiedad. Eso es lo que le está pidiendo. O sea, Claro. en el fondo... es Está una- pidiendo es que una- determine hasta dónde llega el derecho de propiedad, en el fondo. O cuál está por sobre cuál. Claro, o sea, como la tú lo has ley dicho, de pensiones. como tú lo habías dicho o- antes. Que está consagrado en la si es que Constitución. si es que el derecho de propiedad incluye esencialmente el derecho de disponer, o uno podría eventualmente desanclar o desagregar el derecho de propiedad y no considerar que es esencial el derecho a disponer. Ahora, a mí me parece que la discusión desde el punto de vista legal es súper interesante y me parece que plantearlo de esta manera es bastante inteligente para hacer el punto político que se busca hacer con esto. Yo les insisto, escuchaba a la profesora hablar hoy día sobre esto y decía que más que su caso personal y más que tener una urgencia real de pagar un crédito hipotecario, lo que buscaba era, a través de esta acción coordinada con el movimiento No Más AFP, dar una señal Sí. para buscar, y estoy quedándome con las palabras que ella planteaba, para buscar que haya mayor seguridad social para los pensionados en Chile, porque al igual que ella, hay muchos adultos mayores que la pensión no le alcanza. Mira, Ahora, no tengo un olvidemos dato lo Mi que acá. pasó en Perú. reflexión y mi pregunta es si finalmente con lo que se está planteando, en el caso de ella, que es el retiro de los fondos, tú logras tener un sistema que garantice mayor seguridad social para nuestros pensionados, que a mí me parece que es el meollo del asunto y el tema de fondo. Claro, pero Este la es el pregunta elemento del contraria, juicio, porque- perdón Andrés, la pregunta contraria, Carla, es qué pasa si no le pasan la plata con su casa, con su el costo de la vida. Te voy a pasar un dato. El 2018 se jubilaron 125.000 personas. Sí. La mitad, el 50% de esas 125.000 personas tiene una pensión inferior a 48.000 pesos. No, es que yo creo que en esto ninguno de nosotros tiene una claro. duda y ninguno de nosotros podría llegar a plantear que el sistema de AFP es lo que se prometió, ni que es el Sí, Mercedes-Benz, es otra ni que cosa. hay pensiones que alcancen. Yo creo que estamos partiendo del diagnóstico de que las pensiones no alcanzan. Mi pregunta es si es que hacer un modelo en Chile como en Perú, donde se le permite a la gente retirar sus fondos, va a redundar en tener mayor seguridad social. No, Pongamos el probablemente. caso de esta señora. A ella le pasan los 46 millones, ella paga su casa. ¿Y después qué?
¿Qué pasa después? O sea, ¿quién va a recurrir al pilar solidario? Entonces, entre todos los chilenos se le vuelve a pagar una pensión porque no va a tener solvencia. Mira, para que se les sigue hay un elemento de juicio, de hecho lo vemos acá en Pulso, un archivo de junio, recién pasado, solo 3 meses atrás, pasó en Perú. 94.500 afiliados que retiraron sus fondos de pensión, lo dice la nota de Pulso, lo gastaron en su totalidad. Y eso es lo que hace poner. ¿Qué pasa después? Eso es lo que hace ponerse bastante tenso a la asociación de AFP, que hoy día en una declaración de audio, su gerente general, Fernando Larraín, lo vamos a escuchar, fue bastante duro, incluso habla de la eventual quiebra del sistema de avanzarse en todo. Escuchemos a Fernando Larraín. Hay una cuestión antes de escuchar a Fernando. El punto, creo, aquí no tiene que ver tanto con quebrar el sistema de la AFP, eso me parece que es secundario. El problema es que tener un sistema de cotización obligatorio y que después en parceladas cuotas te entrega tu jubilación, aunque sea poco, tiene que ver con el espíritu paternalista del Estado. El Estado dice, yo no confío en que tú vayas a ahorrar para tu vejez. Yo no confío en que incluso cuando te jubiles y te lleves toda la plata, vayas a guardar para los meses que te quedan de vida y los años que te quedan de vida. Yo creo que más que eso. O sea, pero justamente la posibilidad, o sea, el hecho de que tú no puedas disponer de tu plata tiene como premisa el hecho de que tú no confías en que la gente lo vaya a ocupar bien. Y eso es, le digo paternalista en el sentido técnico. Yo creo, y coincido con eso, pero yo creo que va mucho más allá que eso. Yo creo que José Piñera, el autor del decreto ley 3500/1980 que creó las AFP, era más inteligente que eso. O sea, no apostaba solamente a que el Estado es el papá. Está circulando otro video de Piñera José en una azotea del edificio de Manhattan, en inglés. Un periodista en inglés le pregunta, oye, pero esto se parece a Manhattan. Sí, ¿cómo fue posible? Y saca ahí una cartola de cotizaciones. Y dice, gracias a esto, le dice. Que es un argumento que también entonces le dice, mira, gracias a esto se construyó Manhattan, porque en el fondo el argumento de los principales críticos es que esto no fue por un espíritu paternalista, sino que fue más bien para asegurar capital, o sea, para favorecer el mercado de capitales. Y no importaba lo que pasaba después, porque en el fondo estamos viendo hoy día los resultados de pensiones miserables, no importaban los trabajadores, no importaba la seguridad social, no importaba. Y también desconocía algo que fue también muy perjudicial, que ha sido muy perjudicial, la naturaleza del mercado laboral chileno, la cantidad de lagunas, los niveles de cesantía, en fin, todo eso evidentemente no lo podía prever. Entonces se juntan, yo creo, a mi entender, los dos argumentos, no que lo esté desconociendo. Yo estoy de acuerdo, pero el punto es que desde el punto de vista de los principios, si es que yo como Estado dejo que la persona se lleve toda la plata el primer mes después de que se jubiló, la pregunta que hace la Carla, ¿después qué? Es fundamental, porque si el Estado sencillamente se desentiende del después qué, uno podría decir que no está cumpliendo su función. No, de todas maneras. Que es asegurarle a todos. No, sí, aquí hay un nudo que es muy difícil de desatar, pero tampoco se pueden desatender cuestiones que son fundamentales, por ejemplo, apelar a algo que es básico en el sistema, que es el principio de propiedad. Entonces, tiene que resolver esas cosas que son de principio, de punto de partida. Claro, de punto de partida veamos qué dice el Tribunal Constitucional y después que veamos qué dice la Corte. Y después capaz que la Corte Suprema. Otro argumento también es el tema de la legitimidad, porque esto se creó en 1980, decreto ley, o sea, no sometido a un debate ciudadano ni menos parlamentario, sino creado entre cuatro paredes, como se decía antes, por José Piñera y algunos asesores, y con los objetivos que yo creo que están claros. O sea, él siempre apela, dice, y se acuerdan que sacaba un papelito, dice, mira el crecimiento del país, cómo se fue para arriba cuando se empezaron a ocupar los fondos de las pensiones para otras cosas, po. ¿Y por qué, por ejemplo, no se le puede, no podría haber hecho un sistema para que en el fondo todo lo que los bancos pudieran haber ganado prestando plata no fueran a beneficio de los trabajadores? Muy difícil eso, pero en el fondo son cosas que se han planteado en el debate, que ya lleva años. Lo que pasa es que ahora estamos viendo el problema porque está explotando, porque ya están apareciendo las primeras generaciones de jubilados y se están dando cuenta por miles de que hay pensiones, como contábamos acá, de 48.000 pesos como promedio, o sea, el 50%. Bueno, se preguntará a la gente que nos escucha qué dice la AFP. Fernando Larraín, gerente general. El dinero es para las pensiones, no es para otra cosa. Si nosotros queremos buscar un sistema de ahorro para otros fines, para otro tipo de situaciones de salud, de deuda, de vivienda o de libertad de las personas, eso ya no es un sistema de pensiones, eso es otro sistema. Por lo tanto, nosotros acá tenemos que resguardar que el mandato que nosotros tenemos legal por parte de la AFP es resguardar los fondos de los trabajadores para que esos después sean usados para temas previsionales. A lo que nos están llevando es a quebrar un sistema y hablar otra cosa que deje de ser un sistema de pensiones. Por eso que a nosotros nos llama mucho la atención que en un debate en el cual está el país, el Congreso, el Ejecutivo discutiendo cómo mejorar las pensiones, estemos ahora conversando un tema que no va en la línea correcta de cómo se mejoran las pensiones.
Más allá de que Ahora, no le guste o no la AFP, tiene razón, pues en Tiene el fondo punto. estamos hablando del sistema de pensiones que, zanjando, supongamos, en la eventualidad de que el Tribunal Constitucional, que es muy difícil también, le encuentre la razón a la señora María Angélica Ojeda, ahí ya no, claro, no es para el sistema de pensiones. Claro, lo interesante, Un sistema ahí, de ahorro. Lo interesante además ahí es que yo podría decir, mira, necesito la plata. Y uno tendría que ver caso a caso cuán urgente es esa necesidad. En este caso parece ser bastante urgente. La profesora lo necesita, según decías tú, Andrés, para poder pagar, de pagar el crédito hipotecario. el crédito hipotecario. Pero imagínate yo dijera, mira, sabéis que ya trabajé toda mi vida, ¿no? Nunca he salido de Chile, ¿no? Tengo 65 años, quiero que me pasen toda la plata que he ahorrado estos años y me voy a ir a dar la torta. Espérame, Voy Andrés. a dar la vuelta, voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Te creo. Pero Ahí mi me pregunta parece- es, ¿tendría que después la gente llegar como el juzgado en caso a caso decirme, fíjese que lo de usted no me parece tan urgente, pero señor juez, si yo realmente mi voluntad. necesito esto, la plata es mía, usted va a juzgar si en qué lo gasto yo? No sé si me explico que después... No, obvio. Claro, que- pero ahí entra la visión paternalista porque después al final te gastaste toda la plata y después te va a salir más caro el Estado. Por eso, Ah, es voy. que lo que le quiero preguntar a Andrés, porque hablábamos un poco de que esto es lo mismo que había ocurrido en Perú. En Tú Perú. dabas una cifra de cuánta gente ha retirado todos sus fondos. 94.500. Ya, no sé cuál es hoy día la evaluación que se hace en Perú, porque una de las cosas que se advirtió en su momento muy era buena. ese, el de Buena decir, pregunta. ojo No con muy la buena. farra, porque en el fondo, a todo aquí se planteó en ese momento como sería muy bueno que la gente sacara, se comprara un departamento, por ejemplo. Se podía retirar hasta el 95% de lo que tenías ahorrado. Prácticamente todo. Espérate, y buena pregunta, Carla. Cuando tú dices que la evaluación no fue muy buena, ¿te refieres a que justamente lo que pasó es que la gente agarró su plata La mayor Sí, parte se la se gastó. fundió. y se la gastó, digamos, no todos en Da lo mismo plan- que se les agotó. A lo Belolio, pues sí. Claro, bueno, pongámonos en ese caso. Sí. No, porque Ah. es que tú algo mencionaste, no sé, pues distinto si yo digo, mira, ¿sabéis qué más? Yo confío que yo voy a poder hacer rendir esta plata mejor que estos tipos. La voy a poner en fondos quizás más riesgosos. O comprándose un comprando departamento, claro. fondos mutuos. Sabéis que yo confío mejor en mí. Ojo financiero que el de la AFP, eso es una cosa. Pero también me imagino que está la tentación ¿de qué te sirve ser el más rico del cementerio? De llevártela al... O sea, mejor, qué De sé yo, gastártela. No existe esa tentación. tengo una enfermedad, imagínate, cacho, que lo ando muy bien y me la gasto, no sé, ¿me cacháis para Que dónde ese es voy? el o tema, no? porque en el fondo, más allá del destino que se quiera hacer con estos fondos o con lo que tú recuperarías en caso de obtenerlos en lo absoluto, el objetivo es dar una señal, es lo que dicen los dirigentes de No Más AFP. Y la propia profesora Ojeda, cuando le consultamos telefónicamente a qué respondía esta acción, además de su necesidad personal, ella participa del movimiento. ¿ah? ya. Y de hecho, tanto su asesoría legal como lo que ella ha realizado está bajo el alero de esto. Incluso O sea, que hay un punto político. se enfrascó hoy día en una discusión, incluso el ministro del Trabajo, Nicolás Monker, diciendo que había un trasfondo político. Bueno, le respondieron, pues le respondió el vocero del movimiento No Más AFP, Luis Mesina, y conversamos también con la profesora Angélica Ojeda, y ambas voces son las que escuchamos ahora. Bueno, me parece que el ministro del Trabajo francamente ha fracasado en su política ministerial porque está incursionando en un ámbito que absolutamente en una competencia de su ministerio. Calificar esta acción absolutamente legítima de recurrir de protección a la Corte, clara y abiertamente, a él lo coloca fuera de la institucionalidad. La Constitución, ¿no es cierto?, protege el derecho a la propiedad y nosotros estamos cuestionando justamente el derecho a la propiedad y entonces ahí está en la inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, de tus fondos provisionales, porque si tus fondos provisionales son tuyos, tú puedes disponer de ellos y gozar de los frutos de ellos, pero la verdad es que nosotros no gozamos de los frutos de ellos. Buena discusión, ¿eh? Es una discusión muy interesante. Recordemos además que no todo el mundo cotiza en AFP. Hay gente que gana mucha suma de dinero que no Mucho están ingreso. suscritos al sistema y el Estado te podría obligar precisamente en el sentido de solidaridad o a través de impuestos, como en otros países, contribuir al sistema. Hoy día ya vamos a hablar de las ISAPRES, pero el ministro Mañalich señaló que a propósito de los excedentes que se pueden retirar ahora, dijo que eso daña la solidaridad del sistema. O sea, perdón, algunas autoridades del gobierno están hablando de solidaridad en un sistema privado de salud y no están hablando de solidaridad en el sistema de AFP, ¿por qué no?
¿Por qué no puedes...? Espérate, ¿y el pilar solidario no hace justamente eso? Sí, Sí, pero... eso es el pilar pero de manera solidario con acotada. ingreso, con En impuestos un sistema generales. acotado, y Acotado. eso es relativamente nuevo. O sea, eso, el pilar No, solidario. desde la reforma que hizo Michelle Bachelet. Bachelet, sobre eso, en Bachelet Bachelet 1. 1. O sea, Lo que pasa es que eso ahora refiero además se relativamente está nuevo. planteando ampliar el pilar solidario, que es Claro. sobre lo que hay acuerdo en el mundo político. No se han separado los proyectos porque Sí. obviamente el gobierno Claro. no quiere soltar su capacidad de negociación. A mí lo único que me queda dando vueltas, o mi pregunta, Andrés, de fondo es si a partir de lo que pasa, me parece importante el precedente que se marque con esto, cuando el tribunal resuelva. Pero insisto en que siento que hay que hacerse el cuestionamiento sobre cuál es la propuesta que hay detrás de esto, más allá de que el diagnóstico sobre las malas pensiones no está en duda. Yo creo que ese es el deste. Partimos de un sistema que no ha cumplido con lo que prometió y con pensiones que en algunos casos son miserables y que no alcanzan. Pero ¿es esta la solución para tener un sistema de mayor seguridad social? Y creo yo que esta es una buena discusión, pero que no apunta a ese fondo. Bueno, hay varias discusiones además anexas que pueden enmarcarse también dentro de la misma pregunta, Carla. Por ejemplo, el tema de la doble cotización. Con el nuevo sistema, el CAS. Así es. Hay doble cotización, ¿por qué? ¿Y por qué excluir a las AFP? Ahora las AFP se lanzaron en una campaña precisamente reclamando ese derecho. La doble Que comisión. lo decíamos, digamos, y ellos lo advirtieron. O sea, aquí se va a pagar una doble comisión Sin de tu que haya sueldo, fundamentos técnicos sin que haya para eso. fundamentos técnicos y a un acuerdo político, meramente político, dejó fuera al principal actor del mercado. Y uno dice, bueno, ¿por qué no tienen derechos? Han demostrado, por lo menos dentro de lo que administran, o dentro de las reglas del juego, que pueden ser muy injustas para muchos, pero han demostrado rentabilidad y ser buenos administradores, y se les excluye. Y no solamente doble comisión, sino que además todos los chilenos vamos a tener que pagar el famoso consejo asesor, que eso es plata del fisco. Entonces tenemos comisión por cotización, va a tu sueldo, no por la cotización de los trabajadores. Comisión a los pensionados. Recordemos que hace poquito Sí, tiraron un lo hablamos. reportaje en ADN que le cobran las AFP comisiones a los pensionados, a los jubilados. Además de ser muy bajas las pensiones, le cobran una comisión por administración. Hay una explicación ahí que por el fondo, claro, porque ahora hay más jubilados, antes no había, por lo tanto no se cobraba, porque esto se empezó a cobrar en el 2010. Doble cotización con el 4% adicional. Pagar con plata de todos los chilenos el fondo, el consejo asesor. O sea, El se ente, suma y sí. sigue, pues. El famoso ente, que hoy día tiene nombre, que el CAS. CAS. Ente. Y Ya. está contra el tiempo el gobierno, más encima. Estamos Si no lo en pleno aprueba- debate. si no lo- pleno debate Si no lo aprueba pronto, no van a subir las pensiones que pretende el Ejecutivo el 1 de enero. Uf, bueno, y esto, entonces, bueno, te centros en la pelota en su cancha ahora. Sí, todavía no se sabe cuándo la debiese siguiente estar esa etapa, resolución. la siguiente etapa es la admisibilidad. Claro, Es que el segundo control de admisibilidad, por eso. exactamente. Ya, perfecto. Vamos a ver qué pasa en este caso.